geográfico. La descripción de una entidad geográfica considera variados aspectos, entre ellos, componentes naturales. Involucran la descripción y la caracterización de todos los elementos del medio geográfico, tales como suelo, vegetación, clima, recursos minerales, recursos hídricos, recursos animales, etc. Componentes sociales. Se refiere a la composición de la población, por ejemplo, cantidad de población, localización y distribución por sexo y grupos étnicos. Componentes económicos. Están relacionados con las actividades productivas de la región, volumen de producción y comercialización de los mismos. Tipos de espacio. Representa una porción terrestre amplia que no tiene límites marcados o definidos y en la que se encuentran integrados centros poblados. Dentro del territorio también se toman en cuenta los pobladores que están en la zona. Región natural. Es cualquier espacio geográfico que no ha recibido intervención humana y por tanto se puede estudiar todo su ecosistema a plenitud. El ecosistema se compone de diferentes factores que se determinan según las características ecológicas. Representación del espacio geográfico. Las formas de representar el espacio son variadas y están en función de la información que necesitamos y la precisión requerida. Los principales tipos de representación del espacio son croquis. Son formas como simplificadas de un mapa o plano. Son dibujos sencillos con referencias y nombres de lugares conocidos que se usan para indicar una ruta. Planos. Se representan pequeñas porciones del espacio geográfico como una ciudad, un barrio o un poblado. Mapas. Son representaciones gráficas de la superficie terrestre. Atlas. Son una colección de mapas temáticos en una o varias escalas. Globo terráqueo. Es lo más parecido a nuestro planeta y nos da una idea de cómo se ve este desde el espacio exterior. Muestra los hemisferios terrestres, la distribución de continentes, océanos y las distancias más exactas entre meridianos y paralelos. Los sistemas de información geográfica son programas de computadoras que permiten almacenar, procesar, representar, modificar, analizar la información proporcionada por imágenes de satélite, fotografías aéreas, mapas y datos estadísticos. El sistema de posicionamiento global consiste en un receptor del tamaño del teléfono celular, un poco más grande, conectado a un sistema de 24 satélites artificiales que informan de su localización precisa en cualquier lugar de la superficie terrestre. Círculos y puntas de la superficie. Ecuador es el círculo mayor que divide el planeta en dos hemisferios, el norte y el sur. Paralelos. Son círculos menores paralelos al ecuador, destacan los llamados trópico de Cáncer en el hemisferio norte y el de Capricornio en el hemisferio sur. Polos geográficos. Los dos puntos de la superficie terrestre que coinciden con su eje de rotación, el polo norte y el polo sur. Meridianos. Semicírculos perpendiculares que convergen en los polos y se complementan con su antimeridiano. El más importante es el meridiano cero y el de Greenwich, siendo estos la base del sistema de usos horarios. Eje terrestre. Es la línea imaginaria alrededor de la cual gira la Tierra. El eje atraviesa el centro del planeta y sus extremos son el polo norte y el polo sur. Para localizar un lugar no basta tener un mapa en nuestras manos, es necesario saber usarlo. Para ello son de gran utilidad las coordenadas geográficas. Así, con los paralelos podemos conocer la latitud de un lugar, es decir, se mide su distancia angular respecto al ecuador y se mide en grados y va de 0 a 90, tanto al norte como al sur del ecuador. Por su parte, la longitud es la distancia angular de un punto respecto al meridiano de Greenwich. También se mide en grados y puede estar entre 0 y 180, tanto en el este como el oeste de dicho meridiano. Y la altitud, que es una altura en relación con el nivel del mar y se expresa en metros sobre el nivel del mar. Usos horarios. En 1884 se acordó dividir la superficie terrestre en 24 usos horarios, que equivalen a las 24 horas que tarda nuestro planeta en completar una vuelta sobre su eje. El meridiano de Greenwich se estableció como referencia para el cambio de horas. Mediante el sistema de usos horarios podemos conocer la hora de un lugar lejano con solo conocer su longitud. Los mapas temáticos tienen cada vez mayor importancia como una fuente de información que permite a las autoridades tomar decisiones sobre aspectos importantes para el crecimiento económico y social de la población. En la actualidad, la información geográfica sigue siendo fundamental para observar y relacionar y verificar lo que sucede en los distintos países del mundo.
Gracias al conocimiento geográfico es posible saber que un fenómeno es el resultado de un proceso que se desarrolla en el tiempo. Por ejemplo, las alteraciones climáticas que ocurren a nivel global son el resultado de cientos de años de deterioro y destrucción del medio ambiente. Factores que influyen en la dinámica de la Tierra. La Tierra, como cualquier cuerpo cósmico, está sujeto a varios factores astronómicos como son las fuerzas de atracción. Los cuerpos del universo se atraen unos con otros en función de la masa y de la distancia a la que se encuentran. Energía del Sol. El Sol es la estrella más cercana a nosotros y nos proporciona parte de su energía. Gracias a esta energía existe la vida en la Tierra. Movimiento de los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes se trasladan de un punto a otro sobre un camino u órbita al mismo tiempo que sobre sí mismos. Inclinación del eje terrestre. Es la línea imaginaria que atraviesa la Tierra de polo a polo y está ligeramente inclinado respecto al plano de la órbita terrestre. Durante mucho tiempo, el término litosfera, que significa esfera de roca, se utilizó como sinónimo de corteza terrestre. Sin embargo, con el surgimiento de la teoría tectónica de placas, se empezó a considerar como la capa sólida superficial del planeta, que incluía la corteza y una parte del manto superior. Placas tectónicas. La litosfera está fragmentada en grandes bloques llamados placas tectónicas, que se desplazan sobre la atenosfera como trozos de madera flotando en el agua. Al converger y separarse, las placas tectónicas forman montañas, causan erupciones volcánicas, sismos, etc. Vulcanismo. Es uno de los fenómenos más espectaculares y antiguos de la naturaleza, que incluye todos los fenómenos y procesos relacionados con la expulsión de materiales del interior de la Tierra, como lava, cenizas, rocas incandescentes y gases. Sismicidad. Con el nombre de sismo, temblor o terremoto, se designa con frecuencia a todos los movimientos vibratorios de la corteza terrestre. Estos, como los volcanes, son producto del mismo fenómeno, el movimiento de las placas tectónicas. Aproximadamente 9 de cada 10 sismos son de origen tectónico. El relieve tiene su origen principalmente en los procesos tectónicos que afectan la corteza y comprenden 4 formas principales: montañas, llanuras, mesetas y depresiones. Montañas se han formado al plegarse grandes bloques rocosos de la corteza debido a la presión por las placas tectónicas y se agrupan formando cadenas montañosas, que pueden ser largas, como la de los Andes. Llanuras son grandes extensiones de terreno casi planas, aunque llegan a tener pequeñas ondulaciones. Ejemplo de estas formas de relieve son las llanuras siberianas. Mesetas son superficies planas a más de 500 metros de altitud, por lo que también se les conoce como altiplanicies. Las mesetas se localizan entre montañas. Depresiones son hundimientos sobre la superficie terrestre y pueden ser relativas, cuando están por arriba del nivel del mar, o absolutas si sus profundidades se prolongan por debajo del nivel del mar, con el caso del mar Muerto. Plataforma continental es la región marina más cercana a los continentes y en la cual se practican diversas actividades como la pesca, la extracción de petróleo y el turismo. Talud continental es una pendiente pronunciada que se prolonga desde el borde inferior de la plataforma continental hasta las llanuras abisales o fondo oceánico. Llanuras abisales. La mayor parte del relieve submarino está conformado por una extensa llanura que constituye el fondo oceánico y puede superar los 4.000 metros de profundidad. Fosas oceánicas. Constituyen las mayores profundidades del océano. Son depresiones submarinas estrechas y alargadas, localizadas en los límites de algunas placas tectónicas muy cercanas a los continentes. Dorsales submarinos. A lo largo de las llanuras abisales se levantan estas extensas cadenas montañosas en cuyas cimas existen grietas, por las que sale material volcánico que genera nueva corteza. Hidrosfera. A esta esfera líquida que contiene toda el agua del planeta en sus 3 estados, líquido, sólido y gaseoso, se le llama hidrosfera. La Tierra es el único de los 8 planetas del sistema solar que posee esta sustancia vital y de manera abundante.
El agua de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y corrientes subterráneas provienen de las precipitaciones en forma de lluvia, granizo y nieve, y de los deshielos de los glaciares. Curiosamente, toda esta agua proviene del mismo lugar, el océano. Existen 4 océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico y el glaciar ártico. La capa gaseosa que envuelve a la Tierra es fundamental para nuestra existencia. Sin ella, no existirá la variedad de clima que conocemos. Esto es lo que llamamos atmósfera. La atmósfera terrestre está constituida por 5 capas concéntricas. Troposfera. Está en contacto con la superficie terrestre y concentra casi todo el oxígeno y el vapor del agua. Abarca desde el nivel del mar hasta los 17 kilómetros en el Ecuador y los 11 kilómetros en los polos. Estratosfera. Se localiza entre los 11-17 kilómetros y los 80 kilómetros de altitud. En ella no hay nubes ni viento, por lo que los aviones la utilizan para volar. Mesósfera. Es una capa de transición entre la estratosfera y la ionosfera que se ubica entre los 80 y 85 kilómetros de altitud. Ahí la temperatura disminuye hasta menos 80 grados centígrados. Ionosfera. Se ubica por arriba de los 85 kilómetros y se extiende a los 500 kilómetros. Esta capa refleja ondas de radio y en ella se producen las auroras boreales. Exósfera. Es la región atmósfera más extensa, localizada entre los 500 y los 1100 kilómetros de altitud. Aquí las partículas del aire se mueven tan rápido que escapan de la fuerza de la gravedad del planeta y se pierden en el espacio exterior. La litosfera, la hidrosfera y la atmósfera se relacionan de diversas maneras. Estas relaciones son el origen de la biosfera o esfera de la vida, una capa relativamente delgada donde aire, tierra y agua interactúan entre sí para sustentar la vida. La mayoría de los organismos están en contacto con la litosfera. El relieve desempeña un papel relevante en la distribución de los seres vivos. Por otra parte, el suelo, la capa más superficial de la litosfera, es donde la mayoría de las especies vegetales han fijado su existencia. La biosfera se divide en 10 grandes unidades terrestres llamadas regiones naturales, las cuales se distinguen por su clima y por el tipo de plantas y animales que ahí viven. Existen regiones naturales de clima cálido como el bosque tropical y la sabana, de clima templado como los bosques y praderas, de clima seco como la estepa y el desierto, de clima frío como la tundra y la taiga. Especies endémicas. La biodiversidad incluye todas las especies de organismos que hay en la Tierra, en cualquier ambiente terrestre o acuático. México, junto con Brasil, Australia, Indonesia y Kenia, forman parte del grupo de 17 países considerados como megadiversos, en los cuales concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta. Especies endémicas. Se refiere a las plantas y animales que viven exclusivamente en espacios donde las condiciones climáticas, geológicas, son propicias para su desarrollo. Se dice que son especies endémicas porque no se encuentran de manera natural en ningún otro lugar del planeta. Políticas ambientales. Las políticas ambientales tienen que ver con la toma de decisiones en cuanto al uso y protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Como consecuencia de estas políticas, nuestro país cuenta con diversas leyes que permiten aprovechar el enorme potencial de sus ecosistemas. Algunas de las principales políticas ambientales son: descentralización de la administración del agua para garantizar su uso más racional, mejoramiento de la administración de los desechos peligrosos, incluir el desarrollo sustentable como un objetivo dentro del Plan Nacional de Desarrollo, mejores coincidencias de nuestro país con las organizaciones internacionales en materia de medio ambiente, mejoramiento de calidad del aire en áreas urbanas. La educación ambiental pretende formar ciudadanos reflexivos y participativos para detener los daños provocados al ambiente. Debe ser un proceso continuo en todos los niveles educativos, que nos permita observar los problemas ambientales a través del desarrollo de la humanidad y comprender las diferencias entre las diversas regiones del planeta. Las ecotecnias son nuevas técnicas para
aprovechar la naturaleza sin perjudicarla, para respetar el medio ambiente y fortalecer el uso racional de los recursos naturales. Incluyen el uso de la energía solar y la reutilización del agua y el reciclaje. El ecoturismo se basa en el disfrute de los ecosistemas, procurando su cuidado y su conservación. Es una alternativa de esparcimiento contraria al turismo de masa, que cada vez tiene mayor importancia en la economía de muchas comunidades rurales. La población es un grupo de personas que comparten un espacio geográfico común. Puede abarcar todo el mundo, un continente, un país o una pequeña localidad. La población absoluta es el número total de habitantes de un lugar determinado. La población relativa expresa la densidad de una población, es decir, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Cuando un país predominan los jóvenes, existe una demanda mayor de servicios educativos, de salud, empleos, etc. En estos países existe un alto porcentaje de población económicamente inactiva y por lo mismo los ingresos son bajos. Por otra parte, la disminución de los jóvenes en la estructura demográfica de los países trae consigo la disminución de la fuerza productiva de los jóvenes, tan necesarios para el desarrollo económico de los países, así como la disminución del crecimiento demográfico, entre otras situaciones. En las naciones con predominio de adultos y viejos se enfrentan a problemas como la falta de mano de obra para la industria y las actividades agropecuarias, y deben destinar mayores cantidades de dinero al pago de pensiones y otros beneficios sociales para estos grupos de población. Espacios urbanos. Están densamente poblados. Sus viviendas se encuentran próximas entre sí o se construyen de manera vertical y las personas se dedican principalmente a las actividades industriales, comerciales y de servicios. Medios rurales. La densidad de población es baja. Las viviendas se encuentran a veces muy aisladas y sus habitantes realizan actividades como la agricultura, ganadería y la pesca. La migración es el cambio de residencia de las personas. Las causas de las grandes migraciones humanas, sin más de carácter económico, militar, político, religioso o debido a riesgos naturales y tecnológicos que pueden provocar desastres. En la actualidad, las principales migraciones surgen de la necesidad de empleo y mejores condiciones de vida. Estas se llevan en los países menos desarrollados hacia las naciones con mayor poder económico. Existen tres tipos de migraciones. Estacionales, que son originadas por programas de empleo temporal en servicios de hotelería y turismo y en labores agrícolas. Transitorias, también son temporales, aunque los periodos de estancia son distintos a las estacionales. Definitivas, es el cambio de residencia para siempre. Es el caso de millones de mexicanos que desde hace décadas han abandonado sus comunidades para vivir en otras localidades de México o incluso de Estados Unidos. Los desastres que se producen cuando se combinan dos factores: el riesgo, es decir, la probabilidad de que ocurra un evento natural o de origen humano potencialmente destructivo, y la vulnerabilidad de la población ante el riesgo. La vulnerabilidad, es decir, qué tan dañada puede resultar una población, depende de varios factores. Por ejemplo, una localidad puede ser muy vulnerable si cuenta con viviendas mal edificadas, con materiales frágiles, o si la subsistencia de sus habitantes depende exclusivamente de actividades que pueden ser afectadas por un fenómeno natural. Efectos de los desastres, cultura de la prevención. Todos los desastres traen consigo efectos económicos. Impactan de manera importante en la economía de los espacios afectados, la pérdida de fuentes de trabajo, la destrucción de bienes y servicios y la reorientación de los programas de desarrollo económico retrasan el avance de las regiones afectadas. Efectos sociales. Entre las repercusiones sociales de los desastres cabe mencionar la pérdida de vidas humanas y sus medios de subsistencia, la interrupción de servicios de salud y el riesgo de enfermedades y epidemias. Efectos ambientales pueden ser irreversibles. Estos ocasionan la pérdida de muchas toneladas de suelos debido a la erosión, disminución en la cantidad de agua de los ríos y presas, la degradación de las zonas costeras y la pérdida de arrecifes, bosques, manglares, como se ha podido observar a partir de la presencia del fenómeno conocido como el Niño en las costas de América Latina. El
concepto de cultura de la prevención de desastres está relacionado con las formas de la vida y la capacidad de organización, resistencia y adaptación de las comunidades que pueden ser afectadas por un evento desastroso. La prevención implica dos etapas. La primera consiste en identificar los factores de riesgo, así como las condiciones sociales y económicas de la población para conocer su grado de vulnerabilidad. La segunda etapa consiste en planear las acciones que podemos llevar a cabo antes, durante y después del evento. Espacios económicos. Regiones agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras y mineras. 1. Agrícola. Consiste en el aprovechamiento del suelo para cultivar plantas, semillas y frutas que nos sirven de alimento o medicina, las fibras con las que se elaboran telas que cubren nuestros cuerpos e incluso los alimentos para el ganado. Ganadería. Consiste en la crianza, cuidado y reproducción de animales para la obtención de alimentos como la carne, leche, huevos y miel, además de pieles, huesos, pelo, etc. Hay dos tipos de ganadería. La ganadería intensiva predomina en los países desarrollados. Se le llama así porque se desarrolla en espacios cerrados como establos y granjas, con los mejores cuidados y tecnología para la reproducción y el aprovechamiento de animales como vacas, cerdos, ovejas y aves. Extensiva. Se realizan grandes extensiones de terreno donde el ganado se alimenta libremente de la vegetación. 3. Forestales. Los bosques nos proveen de recursos vastos y los productos que se obtienen de ellos forman parte de nuestra vida diaria. Las regiones forestales incluyen a los bosques, selvas y los matorrales. Las selvas tropicales se ubican en el sureste de Asia, Tailandia e Indonesia, y en la selva amazónica de Brasil en regiones cálidas. 4. Pesca. Consiste en la captura de especies acuáticas en el mar, de donde se obtiene la mayor producción, y en los cuerpos de agua dulce. De la pesca se obtienen el alimento en muchos pueblos que carecen de espacios o las condiciones ambientales necesarias para la agricultura y la ganadería. 5. Minería. Es el aprovechamiento de los recursos del subsuelo. Es muy importante para la industria y para la economía de los países. Los minerales pueden ser metálicos, no metálicos y energéticos, y su explotación puede llevarse a cabo a cielo abierto, como en las minas de arena y sal, o en excavaciones profundas como se realiza para obtener el oro. Industria. Es la base del desarrollo de las principales economías del mundo como Estados Unidos, Japón y los países de Europa Occidental, pues abarca todos los procesos de transformación de las materias primas en productos elaborados. Industria básica o pesada. Genera materias primas para otras industrias, es decir, produce lo necesario para fabricar los productos terminados que podemos adquirir. Por ejemplo, la industria eléctrica produce la electricidad que requieren otras industrias para funcionar, y la siderúrgica transforma el mineral de hierro en acero y hierro forjado, que son materias primas para las industrias que fabrican maquinaria, herramientas, aviones, barcos o automóviles. Industria de transformación. Como su nombre lo dice, transforma las materias primas que le suministra la industria básica. Esta industria también incluye la mueblera, que convierte en objetos útiles la madera de bosques y selvas. Industria manufacturera. Se lleva a cabo la etapa final de la producción industrial, en la que se encarga de fabricar los productos que consumimos, desde un reloj y un televisor hasta una computadora. La industria manufacturera solo fabrica los productos que demanda la sociedad, ejemplo, zapatos, alimento, vestido, automóviles e incluso barcos. Estos productos se fabrican porque se sabe de antemano que hay un comprador. Globalización, desigualdad económica y organismos internacionales. Los principales organismos internacionales son Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es facilitar el comercio internacional promoviendo la cooperación monetaria internacional a los países que tengan dificultades en su balanza comercial. El Banco Mundial. Desde 1961 se dedica a ofrecer préstamos a países con niveles de desarrollo medio y bajo. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Su objetivo es reducir los impuestos por importaciones para facilitar el intercambio mundial de mercancías. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Su objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, reforzando las relaciones de los países latinoamericanos entre sí y con los demás países del mundo. Banco Interamericano de Desarrollo.
Su objetivo es impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Su objetivo es coordinar las políticas económicas para la expansión y el progreso del nivel de vida de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera. Desigualdad económica en países centrales, semiperiféricos y periféricos. Países centrales. Altos niveles de desarrollo social y económico. Son Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Japón, Canadá, Italia y Rusia. Su población tiene los mejores niveles de vida en el mundo, la mejor cobertura en servicios educativos y de salud, teniendo un alto ingreso per cápita, es decir, por persona. Países semiperiféricos. Su desarrollo lo basan en la solicitud de préstamos de dinero y en el empleo de tecnología obsoleta de los países centrales. Las desigualdades sociales y económicas son comunes de estas naciones, de la cual forma parte México. Muchos habitantes en el medio rural y en la periferia de las ciudades no tienen electricidad, agua potable ni drenaje, y su acceso a los servicios educativos y de salud es limitado. Países periféricos. En los países periféricos es sin lugar a dudas el lugar donde se aprecian las desigualdades. Estas aún muestran huellas del colonialismo de potencias extranjeras que han explotado los recursos naturales, dejando escasos beneficios para la población local. Indicadores socioeconómicos en México. El Producto Interno Bruto. Es una de las medidas que más utilizan los economistas para conocer el valor total de los bienes y servicios producidos en el país durante un año. El turismo en México se ha visto favorecido en muchos sentidos, pues se le considera un detonador de otras actividades económicas y, por tanto, de empleo e ingresos para la población. El petróleo es tan importante que si se agotaran los aviones, los autobuses, los automóviles, ferrocarriles, barcos, centrales térmicas y sistemas de calefacción dejarían de funcionar. Pemex es sin duda la empresa más importante de México y una de las más grandes del mundo, así como la principal fuente de ingresos del gobierno federal. México se caracteriza por expulsar un gran número de migrantes a Estados Unidos de América. Estas personas, una vez establecidas y con una fuente de ingresos, hacen envíos de dinero conocidos como remesas a sus lugares de origen. La industria maquiladora se dedica a producir cualquier tipo de manufacturas, ya sea la totalidad o una parte del proceso de fabricación. Este tipo de industria se ha extendido por toda la República, pero predominan las entidades fronterizas del norte por la cercanía con los mercados estadounidenses. Etnias, lengua y religiones. Una etnia o grupo étnico se puede definir como un conjunto de personas que comparten historia y rasgos culturales, como lengua, religión y costumbres. En el continente americano viven más de 40 millones de indígenas como algonquinos, apaches, yaqui, mixtecos, mayas, quechuas, mapuches y muchos más. Junto con la diversidad étnica se debe analizar la diversidad lingüística. En el planeta se hablan 6.800 lenguas distribuidas en más de 200 países. El continente con mayor diversidad lingüística es Asia, seguido de África. La religión es el conjunto de creencias y prácticas relacionadas con los dioses. Es parte de la diversidad cultural. En el mundo existen muchas religiones, pero todas se pueden clasificar en alguno de estos dos grupos monoteístas, que se basan en la existencia de un solo dios, y politeístas, que se consideran la existencia de varios dioses. El continente asiático es la cuna de las religiones con más adeptos en el mundo. Ahí nacieron las principales religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Globalización cultural. Los bienes culturales de un mundo globalizado son productos de ideas, símbolos y formas de vida característicos de la sociedad que los produce. Sin embargo, en la actualidad, la cultura también se convierte en una mercancía y se comercializa. El comercio mundial de bienes culturales como películas, libros, música y artes visuales se ha cuadriplicado conforme a la intensificación del proceso de globalización. El proceso de globalización modifica las formas de creación y los valores transmitidos por quienes hacen la cultura, pero ello no sería posible sin la intervención de los modernos y eficientes medios de comunicación.
México es un país diverso en lo étnico, cultural, social y lingüístico. Reconocer esta diversidad significa aceptar y apreciar un mundo que todos compartimos. Se tienen identificados 62 grupos etnolingüísticos. Entre los más numerosos está el náhuatl, el maya, el zapoteco, entre otros. Una lengua no es solo el instrumento que usan los seres humanos para comunicarse, también representa un símbolo de pertenencia e identidad cultural. La población indígena es parte de la raíz cultural de la nación mexicana y entre muchos otros elementos que han sobrevivido a los procesos históricos se encuentran las diversas lenguas que se hablan de nuestro país.